Francisco González, académico investigador del Centro de Investigación y Docencia en Educación, y doña Lilian Mora, directora de Gestión y Evaluación de Calidad del MEP. Buenos días a todos, gracias por estar con nosotros. Doña Lilian, tal vez iniciamos con usted. Bueno, ya se había venido hablando durante este año y en años anteriores que iba a haber cambios en bachillerato, y ayer por fin esto es un paso importante, y también recomendaciones de la OCDE que decían que había que hacer una nueva forma de evaluación. La ministra ha venido hablando de que se va a calificar más por habilidades y competencias. ¿Qué más podemos esperar y por qué se da este cambio? Aquí lo importante también es decir que es un trabajo que se ha venido realizando no de 1 o 2 meses, sino que ha tenido muchísimos meses. Ya prácticamente hace unos 2 años hemos venido un equipo de trabajo del despacho de la señora ministra y de mi dirección, justamente haciendo análisis en qué tipo de cambios tenemos que hacer para favorecer justamente a los estudiantes y sobre todo para favorecer el logro de los aprendizajes de estos muchachos que veníamos desde hace muchísimos años. Esto no es de hace 1 o 2 años, tiene muchísimos años en que debimos también de haber hecho algo para poder lograr que jóvenes que probablemente habían reprobado o aplazado simplemente una asignatura, y no necesariamente una de las de bachillerato, podía ser incluso filosofía, artes plásticas, cualquiera de esas, o una de las de bachillerato también, las aplazaba y no le permitíamos dar ese paso, como lo decía doña Sonia Marta ayer en rueda de prensa, atravesar ese puente importantísimo que era justamente tener la posibilidad de dar a conocer los aprendizajes que había tenido a lo largo, y los esperábamos a veces hasta abril, o a veces ni siquiera lo dejábamos, que era peor todavía. Entonces aquí lo que estamos diciéndole es, bueno, ya aprendiste, ahora sí, vas a reconocer lo que aprendiste e inmediatamente lo vas a hacer. Yo creo que este es un paso enorme, trascendental, que estamos dando, y que gracias a la señora ministra y al Consejo Superior de Educación que se ha aprobado, y creo que vamos a lograr muchísimo. Sobre todo vamos a lograr que los muchachos permanezcan en las aulas, que yo creo que es lo que nos interesa a todos, que permanezcan en las aulas, que estén aquí, que se queden, y que no nos dejen botado todo un aprendizaje que tuvieron no de 5 años, fue de todo su periodo escolar. Doña Lilian, ¿cómo es que funciona el tema en sí? Por ejemplo, yo pierdo matemáticas para hacer la prueba, todas las demás paso, hoy hago bachillerato en todas, digamos que gane todas. ¿Qué pasa con matemática? Yo tengo que volver a repetir el año con matemática, o como en los institutos más bien, que me parece que es un tema parecido de cómo se manejan, pasa y después vuelve a hacer el examen. ¿Cómo es ese procedimiento? No, aquí hay que recordar que según el reglamento vigente, los jóvenes tienen que haber aprobado todo el año escolar para poder realizar las pruebas de bachillerato. A partir de ahora, el joven que no haya aprobado su año escolar, pero que haya aprobado asignaturas, esas son las asignaturas, las aprobadas son las que tiene derecho. ¿Eso qué quiere decir? Que si aplazó alguna, o lo que llamábamos antes, si tiene que ir a convocatoria, si aplazó alguna, si tiene que ir a prueba de ampliación, ya sea a la primera o a la segunda, que es en febrero, él va a hacer sus pruebas de ampliación, y en abril ya tendría derecho a ir a hacer su bachillerato. E incluso va a tener también recursos pedagógicos para aquellas asignaturas en que no haya podido ni siquiera aprobar ni en la primera ni en la segunda ampliación, para que con la ayuda de sus docentes, con la ayuda de un proceso pedagógico que se le va a dar, pueda tener la posibilidad de tener esa asignatura ganada y así ganar su bachillerato. Pero entonces esto es muy significativo, porque estamos diciéndole al joven, permanezca, esté aquí. Yo creo que eso es lo importante. Aquí, siguiendo su pregunta, es, el joven gana todo y aplaza alguna. Puede ser que inglés, de pronto no pasó inglés. ¿Por qué? Porque tuvo que realizar pruebas de ampliación, ya sea en diciembre, que es la primera prueba, o ampliación en febrero, porque no pasó la primera. Ahí, ¿qué tiene que hacer? La realiza, e inmediatamente en abril va a poder hacer lo que le faltaba, pero ya ganó lo que tenía pendiente. Las primeras las ganó. Lo que intentamos es que terminando, hay centros de estudio, hay momentos de aprendizaje, entonces no más, que tenga la posibilidad de hacer lo que ya tenía ganado. Les pregunto a todos, con esto, por ejemplo, ¿no se evaluaría el interés de los jóvenes hacia las otras materias? Hacia de artes y demás. O sea, ¿por qué entonces mejor no enfocarse solo
en las materias que se van a necesitar como tal para bachillerato. Bueno, tal vez yo creo que ahí estaríamos desmeritando la integralidad de la educación. Estaríamos diciéndole al joven que simplemente se vaya por un área académica, y no sé si mis compañeros están totalmente de acuerdo, pero lo que no queremos más bien es jóvenes que estén pensando que todo su centro de estudio va a ser totalmente académico. Creo que la integralidad de la educación, donde un joven tiene derecho también al ejercicio, a las artes, e incluso hemos visto también con el Festival de las Artes que Costa Rica tiene personas jóvenes, muchachas y muchachos con grandes posibilidades también en otras áreas. Entonces sí hay un área académica muy importante para luego obtener o poder dar un paso ya a la universidad en lo que ellos quieran, pero no podemos quitarle la integralidad al joven en lo que también corresponde. Rocío Alfaro, del Sindicato de Educadores Costarricenses. Sí, bueno, muchas gracias, buenos días. Pues nosotros nos queda, digamos, una satisfacción, porque cualquier elemento que se quite, digamos, como obstáculo en la consecución de un objetivo para los estudiantes y las estudiantes, pues es beneficioso. Sin embargo, nos sigue pareciendo de fondo que sigue, digamos, manteniéndose el problema que implica, digamos, el bachillerato en sí mismo. Uno, por un lado, es que efectivamente, aunque las materias se mantengan, hay una tendencia en nuestro sistema educativo efectivamente a privilegiar o a darle una importancia mucho mayor a ciertas asignaturas, y esa integralidad, pues en nuestra opinión, no siempre se mantiene, digamos, el equilibrio que se requeriría, o como era, digamos, previo al bachillerato, a la instauración del bachillerato, en el cual incluso se permitían generar énfasis por intereses, ¿verdad? Ya en el ciclo diversificado, y eso generaba mucho más interés, mucho más desarrollo de áreas específicas que los estudiantes podían escoger. Y por otro lado, que se mantiene, a pesar, digamos, de simplificar o de ayudarle a los estudiantes a ir poco a poco aprobando, se mantienen algunos problemas grandes, como que, bueno, como uno, la situación de limbo en la que puede quedar un estudiante si reprueba alguna de estas asignaturas, o si aprueba del todo su ciclo diversificado, pero no logra aprobar las pruebas de bachillerato, porque aquí solo estamos hablando de facilitar que se presenten las pruebas de bachillerato. Posiblemente si las hago de 2 en 2 los exámenes, pues posiblemente tenga más oportunidad de que cada uno de esos exámenes se resuelva con éxito, pero igual alargamos el tiempo, alargamos los plazos, y no necesariamente eso significa que los estudiantes van a tener el apoyo del centro educativo en ese tiempo que quedan, ¿verdad?, entre haber terminado diversificada y haber culminado el proceso de aprobación de los exámenes. Y por último, que es un tema todavía más de fondo, es una discusión más de fondo, es el tema de lo que significa el bachillerato en sí mismo, ¿verdad? ¿Cuál es el papel que desempeña? ¿Cuál es, digamos, pedagógicamente la función que cumple? ¿Cuál es académicamente? Si realmente es para garantizar una calidad, o en realidad estamos mirando, que esa es más o menos la percepción que nosotros tenemos, que miramos hacia la culminación del proceso en lugar de ver el proceso completo, donde podrían generarse las mejoras para que el sistema educativo tuviera mejores frutos y los estudiantes y las estudiantes salieran con un mejor nivel, que es, en nuestra opinión, digamos, que no es tanto el examen estandarizado, que al final es punitivo, particular para cada estudiante, sino que deberían ser, digamos, exámenes o pruebas de tipo formativo, de tipo diagnóstico, que permitieran identificar cuáles son las falencias, y que fuera el sistema todo el que resolviera o el que se adaptara y generara los cambios necesarios, más que, digamos, resolverse en la aprobación o no aprobación o titulación de cada uno de los estudiantes. Don Francisco González, académico investigador del Centro de Investigación y Docencia en la Educación. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo analizan esta situación? ¿Qué tipo de expectativa se maneja ante el nuevo plan del Ministerio de Educación? Y también, pues, recayendo un poco en lo que dice doña Rocío sobre la problemática en sí que podría implicar o que implica el bachillerato. Bueno, muy buenos días. Es importante que tengamos claridad que el bachillerato está cumpliendo el próximo año 30 años de su reinstauración a partir de 1988. Y entonces en 3 décadas el país debe realmente de hacer una valoración más amplia y completa de qué ha significado para la educación y para las personas, sobre todo el ciclo diversificado, tener 30 años de pruebas nacionales. Nosotros en el CIDE, en
Centro de Investigación y Docencia en Educación de la Universidad Nacional, estamos realizando una investigación que estaremos presentando en sus resultados a mediados del año que viene, sobre un balance crítico de estos 30 años. Y considero que este es el cambio en estos 30 años, posiblemente el más significativo que se haya hecho en el proceso de pruebas de bachillerato. Debemos de considerar que es un cambio importante, que es un cambio que permite, facilita un camino hacia el bachillerato, elimina un obstáculo importante, y era que el estudiante primero tenía que ganar el 5º año para posteriormente realizar las pruebas de bachillerato. Sin embargo, quisiéramos verlo como uno de un conjunto mayor de cambios que se requiere alrededor de la prueba. Este es un cambio importante, repito, pero no es el trascendental, no se está mirando desde una perspectiva integral, de una perspectiva más estructural la prueba, porque sí debemos de reconocer que en estos 30 años el impacto social de la prueba es muy grande, y ese impacto social afecta a aquellos estudiantes que se encuentran o que realizan las pruebas y que viven en las áreas más periféricas del país. Las comparaciones que nosotros hemos estado estableciendo en términos de los datos de promoción realmente establecen brechas muy importantes en cuanto a modalidad de colegio, en cuanto a condición legal del colegio, privado, público, privado subvencionado, rural, urbano, diurno, nocturno, y creemos nosotros que es allí donde hay que hacer importantes esfuerzos para hacer modificaciones que, a la par de esta, permitan contribuir a tener un sistema de evaluación que nos permita no solo ser un condicionante para aprobar, sino también un mecanismo que nos permita evaluar el sistema en su integralidad, y además contribuir a que la evaluación se desarrolle en un marco más de una cultura evaluativa y menos de un proceso formal, a veces muy desligado del contexto de la educación del aula, del proceso educativo del aula. Y una vez más, ¿verdad?, creemos que debe ser acompañado de un conjunto mayor de cambios. Quisiera finalizar esta intervención parafraseando una de las recomendaciones puntuales del informe de la OSD respecto al bachillerato, pero más que al bachillerato, la educación diversificada. Y dice este informe que la educación diversificada en nuestro país, en Costa Rica, el proceso está conformando una élite muy pequeña para poder ingresar a las universidades. Y eso es un tema que debemos de plantearnos como visión de país, como visión más amplio de país. Y parte de la conformación de esta élite es la existencia de una prueba que tiene un impacto social muy grande, sobre todo en los sectores más desfavorecidos. Perfecto. Doña Lilian. Doña Lilian, porque tal vez ellos concuerdan en la parte en la que dicen que debería cambiarse el modo de evaluación y también cómo se plantean las pruebas. ¿Se va hacia eso? Es lo que ha venido diciendo el Ministerio de Educación, que se va a hacer algunos cambios que ya, entiendo, pasaron en matemática, pero no sé si rindieron fruto. Bueno, yo creo que este es el cambio inicial, pero esto no significa que aquí se acabó. Yo creo que faltan muchas cosas por hacer. Nos enfrentamos a una nueva administración que yo creo que también va a venir también con grandes ideas, y que esperamos que al igual que todo el apoyo que hemos tenido durante estos 4 años, sigamos teniendo mejoras en un proceso en que al fin y al cabo los que estamos aquí, los que estamos en educación, sabemos que estamos trabajando única y exclusivamente por un estudiante, por una persona, por una figura, y que al fin y al cabo es el éxito de esa persona. Yo creo que falta mucho por hacer. Hicimos un gran paso, como dice don Francisco, tenemos un gran paso, yo creo que uno de los más importantes, pero nos falta muchísimo por hacer en la mejora de las pruebas nacionales, en decir, bueno, no se trata tampoco de decir no los evaluemos o eliminemos toda la evaluación, y al fin y al cabo la evaluación la necesitamos todos para decir en cualquier ámbito de nuestras vidas cómo estamos. Pero, ¿qué necesitamos hacer? Grandísimos cambios, por ejemplo, en matemática necesitamos muchísimo apoyo. Falta una gran capacitación a la par de una evaluación, y tal como lo dice Rocío, yo creo que concuerdo en algunas cosas con ella y en otras también no, pero creo que
es importantísimo el tema de la evaluación docente, de la capacitación docente más bien. Cuando yo hablo de capacitación, entrémosle al docente, digámosle al docente qué tiene que hacer, démosle procesos pedagógicos al docente para que él sepa y ayudémoslo en qué tiene que hacer. Pero también hay cosas que hacer. El próximo año ya nos enfrentamos a una prueba también con un nuevo programa en estudios sociales. Entramos a estudios sociales, ¿qué hay que hacer? Bueno, necesitamos especialistas de las universidades, necesitamos gente que sepa cómo se trabaja bien las habilidades, las competencias, cómo se evalúan. Entramos también dentro de 2 años a nuevas pruebas en idioma extranjero. Y en idioma extranjero necesitamos decirle al país y al mundo, bueno, no vamos a evaluar solo en una comprensión escrita a un estudiante, necesitamos saber si ese estudiante realmente aprendió a hablar o si estuvo 11 años en un sistema y nunca aprendió nada, ¿verdad? Entonces sabe al menos una comunicación básica para poder evaluarlo. Entonces digámosle al país qué tiene que hacer. Doña Lilian, ¿y cómo encaminar también esta gran brecha que, como dice don Francisco, existe? O sea, pero bueno, se cumplen 30 años, dice don Francisco, hay que buscar esa evaluación. ¿Ustedes visualizan a un corto plazo también lograr esta reducción de la brecha? A eso iba. Tenemos grandes problemas en las zonas costeras, en la zona norte del país, donde ya hemos visto, no solo por pruebas nacionales de bachillerato, sino por pruebas de diagnóstico, por pruebas también internacionales, donde tenemos grandes problemas en el tema socioeconómico y en el tema de desigualdades y en el tema de evaluación a estas zonas. Tenemos que apoyarlas, no podemos decir nada más, está yéndoles mal y punto. Tenemos que trabajar directamente. Vinimos todo este año con un proceso de acompañamiento desde algunas de las oficinas del Ministerio de Educación a esas poblaciones. Hay una población a la que no podemos abandonar y es la población de jóvenes y adultos en colegios nocturnos, INDEAS, Marco Tulios, con la que tenemos que trabajar. Ya hay una evaluación en el Consejo Superior de Educación que está en proceso de salir y que yo creo que los cambios que vienen tienen que ser muy importantes y tan significativos como este o más significativos. Hay que trabajar con la población de jóvenes y adultos. Es una población que hemos abandonado durante muchos años, la gente no le ha dado la importancia que es y son personas que igualmente que los jóvenes de 15 a 17 años que tenemos en el colegio necesitan terminar y todavía con muchas más ganas y mucha más necesidad necesitan terminar sus estudios. Yo creo que hay que apoyarlos y se necesitan reformas igual o mejores que estas desde el Consejo Superior de Educación para poder lograr acortar las brechas en el sistema educativo. Sí, quizás digamos, para nosotros, digamos, del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadoras de la Educación, hay un beneplácito, digamos, con todos los cambios que generan mejoras sustantivas en los programas, mejoras sustantivas en las condiciones de los estudiantes, que se tome en cuenta el tema de las brechas, pero sí consideramos que desgraciadamente a veces hay tanta presión sobre ciertas formas de evaluación que recursos que podrían dedicarse más bien a desarrollar a los mismos estudiantes en ciertas áreas, pues los tenemos que dedicar siempre a este tipo de evaluaciones. Por ejemplo, para nosotros nos gustaría muchísimo que se pudiera dedicar más tiempo al desarrollo de la investigación, ya en el ciclo diversificado, eso sería maravilloso, o sea, que realmente hubiese más tarea, más tiempo dedicado a la investigación, al desarrollo ya de habilidades más complejas para los estudiantes de diversificada, que la angustia en la que normalmente viven, vamos a hablarlo vitalmente, los estudiantes de 4º y 5º año, porque solo están pensando, o 6º también, que solo están pensando en el examen de bachillerato. Incluso eso genera un desequilibrio en el aula, genera un desequilibrio en la administración de los mismos escuelas, de la misma secundaria. ¿Por qué? Porque toda la atención está en aprobar estos exámenes, y estos exámenes al final que efectivamente nos dicen mucho de las falencias, nos hablan de las brechas, nos hablan de los vacíos de los programas o de las experiencias que no generan el aprendizaje necesario, pero el problema es que lo paga vitalmente cada estudiante, porque al final, aunque es una información que le sirve al sistema educativo como un todo para decir, ok, aquí tenemos que mejorar, estos elementos hay que considerarlos,
la verdad es que el estudiante que reprobó vitalmente lo tiene que pagar, socialmente lo tiene que pagar. ¿En qué? En que no puede continuar su proceso educativo, o en muchos casos ni siquiera es para entrar a la universidad, porque a veces que decimos, bueno, no, es que no todo el mundo puede entrar a la universidad. No, es que a veces es incluso para conseguir un trabajo que se le pague decentemente. ¿Por qué? Porque si no tiene el bachillerato, ya nosotros sabemos, en un país donde desgraciadamente se respetan tanto los derechos laborales, bueno, si no tiene el requisito, pues le hacen el favor de contratarlos y los contratan por lo bajo, ¿verdad? Y respetando incluso salarios mínimos y otras cosas. Entonces, a nosotros, digamos, todos estos avances, todas estas preocupaciones, lo que nos parece es que vienen a evidenciar una preocupación compartida por todos y todas, compartida de que hay situaciones que generan que se generan en el proceso evaluativo del sistema educativo, hay cosas que hay que mejorar. Lo que sí nos parece es que todas estas mejoras no tocan el tema de fondo. Insistimos, digamos, que hay un problema y es en el mismo sistema educativo. Propuestas como la que realizó el MEP ayer, ¿sí la ven con buenos ojos? La vemos encaminado a esto mismo que usted está mencionando, como oportunidades para sí, la vemos con buenos ojos en el sentido de que pone en evidencia elementos que efectivamente afectan a los estudiantes, ¿no? El tener que retrasar, ¿verdad?, la presentación de exámenes porque... Sí, pero en realidad, como les digo, bueno, puede ser que el estudiante efectivamente aplazó 2 materias, las presentó en abril y se graduó. Bueno, pero ¿qué pasa cuando eso no culmina en que aplazó y aprobó en las pruebas de febrero, ¿verdad? Sino que efectivamente se queda con 2 materias, tiene que ver cómo hace, o aprueba su secundaria y no aprueba los exámenes de bachillerato, digamos. Vamos en buen camino de la preocupación, una preocupación compartida. Eso nos habla a nosotros muy bien de la sensibilidad, digamos, con la que se está manejando el Ministerio de Educación en este gobierno, pero seguimos nosotros creyendo que muchos de los recursos que ahora utilizamos para tratar de solucionar los problemas que la misma dinámica del examen de bachillerato genera, podrían estarse utilizando recursos, tiempo, voluntades, pensamientos, se podrían estar dedicando más bien a la mejora sustantiva del sistema educativo como tal, del sistema educativo y del sistema, digamos, de diversificada. Así como en otro momento las pruebas de sexto, las pruebas de noveno, etcétera, nos brindaron información para tomar medidas. Nosotros consideramos que realmente esa debería ser la función del examen de bachillerato y no ser esa prueba que trata de evaluar conocimientos que ya han sido probados, que ya han sido evaluados, porque también que se entienda bien, a veces dicen, es que los sindicatos están en contra de la evaluación. No, nosotros estamos en contra de ciertas formas de evaluación porque ya todos esos conocimientos han sido evaluados. Si el muchacho y la muchacha han aprobado su 5º año, significa que han ido aprobando poco a poco una serie de pruebas. Si los conocimientos no permanecen, entonces lo que nosotros tenemos que evaluar es cómo se van evaluando esas etapas o cuáles son las experiencias de aprendizaje que son olvidadas tan rápidamente. ¿Cuál sería, doña Rocío, el planteamiento entonces por parte del SEC para que esos exámenes de bachillerato, como dice usted, no miden lo que ya el conocimiento ya aprobado, sino más bien entonces en temas de investigación o un poco más que los estudiantes no marquen solamente con X, sino que desarrollen un poco más la prueba, eso sí? Pues no tanto la prueba, sino que todo el proceso educativo, digamos, que nosotros realmente, en lugar de centrarnos en una evaluación final, nos centremos en ver cuáles son los elementos, cuál es la información que de esa prueba se desprende hasta el momento, que lo utilicemos con carácter diagnóstico para permitir al sistema hacer la ubicación de, bueno, cuáles son las experiencias que tenemos que garantizarle a los estudiantes a lo largo de los 5 años, a lo largo de los 6 años, para que tengan un mejor acompañamiento, para que tengan un mejor desarrollo, para que tengan... Pero a lo largo, no simplemente pensar en la prueba, ¿no? Sino identificar las mejoras en el sistema educativo como un todo. Por supuesto que nosotros, porque está la vida particular, ¿verdad? Eso de centrarse en el estudiante, yo creo que todos estamos de acuerdo en eso. Hay que centrarse en el estudiante. Los estudiantes están sufriendo desde 1988, ¿verdad? Yo me incluyo entre esa generación que nos tomó, ¿verdad? Estábamos en secundaria cuando se hizo el cambio. Y teníamos la ilusión, algunos incluso estábamos llevando nuestros cursos, voy a hacer terapia aquí así colectivamente, llevando los cursos que se llamaban de énfasis, ¿verdad? Entonces cada quien escogía si llevaba matemática de énfasis, ciencia de énfasis, laboratorio, biología, no me acuerdo cuántas eran, y pasar de eso a un sistema cerrado en donde todo
tiene que ver con el examen de bachillerato. Entonces las experiencias se deterioran, las experiencias de aprendizaje se deterioran, las relaciones en el aula se deterioran, el tiempo de los maestros y maestras, los profesores, se dedica fundamentalmente a la aprobación de las pruebas. Ya el desarrollo, la particularidad de un estudiante que tiene habilidades específicas, que tienen inquietudes, no se tiene que dejar de lado porque hay una prueba que es estandarizada. Y el problema de las pruebas estandarizadas es exactamente eso, que lo particular se pierde y en lo particular está a veces la riqueza. Don Francisco. Ahí es importante también en este marco de hacer como país un análisis de 30 años, qué ha pasado en estos 30 años. Es fundamental también revisar la estructura del modelo evaluativo. Por ejemplo, el tener una nota de presentación, esto es una particularidad de las pruebas estandarizadas, prácticamente de un modelo que algunos investigadores, inclusive especialistas en el ámbito de la evaluación, le llaman casi como un modelo a la tica, que es el modelo nuestro, porque las pruebas estandarizadas en su formalidad no deberían de tener una prueba, una nota de presentación. ¿Se pasa sino que, o no se pasa? correcto, ¿verdad? ¿Se cumple el estándar o no se cumple el estándar? Sin embargo, nosotros consideramos que el tener una nota de presentación ha sido positivo para disminuir de alguna manera ese gran impacto social que ha generado las pruebas en estos 30 años. Y de manera particular porque también reconocen que los aprendizajes en el aula tienen que tener una ponderación. Y eso es lo que prima en esta ponderación de un 60% de la prueba estandarizada y un 40% de la nota de presentación. Sin embargo, debemos de ser todavía más rigurosos en la valoración final de qué hemos obtenido como país de tener esta ponderación. ¿Por qué razón lo digo? Porque si nosotros tuviésemos una ponderación mayor en la nota de presentación que estaría reflejando los aprendizajes en el aula, este impacto es menor. Es decir, tendríamos la posibilidad de compensar con los aprendizajes en el aula, los que realmente suceden a lo largo de todo el proceso de formación, un mejor rendimiento en las notas. Esto es un criterio muy técnico, ¿verdad?, que debería de analizarse, pero nosotros hemos hecho algunas simulaciones y si la nota de presentación tuviese más valor, la promoción sería mayor. Sin embargo, también debemos de enfrentar otras observaciones y ser bien rigurosos respecto al análisis de la prueba como un todo. Y estas están relacionadas con cómo nos vemos cuando sometemos a los estudiantes nuestros a evaluaciones internacionales. Nos vemos muy mal. Entonces tenemos un sistema nacional que hace un gran esfuerzo por evaluar, que invierte millones de colones en evaluación, que tiene 3 décadas de evaluar, pero cuando nuestros estudiantes se someten a sistemas internacionales como la prueba PISA, por ejemplo, los resultados no mejoran. Y ahí también es un cuestionamiento que nosotros nos debemos de hacer como país y como sistema educativo. Bueno, entonces, pero también, perdón, las pruebas PISA también son en sí misma una discusión, porque son pruebas que efectivamente responden a modelos de sociedad, a modelos económicos, a modelos culturales que no necesariamente tienen que ser respuesta al proyecto país que nosotros tenemos, ¿verdad? Claro. Creo que también esa es una discusión que no estoy diciendo que tengamos que someternos exclusivamente a pruebas internacionales, pero si observamos cuáles de alguna manera las nuevas propuestas que tiene el Ministerio de Educación para evaluar los aprendizajes se encaminan más hacia el ámbito de las competencias, más hacia el ámbito de las habilidades que son propias de estas pruebas internacionales. Absolutamente de acuerdo con usted que no tenemos por qué medirlos, no he dicho que tengamos que medirnos, pero sí es una comparación que debíamos nosotros hacernos, ¿verdad?, en el marco de las evaluaciones internacionales. Entonces, con esto quiero señalar aspectos que nos obligan a hacer una evaluación más profunda, ¿verdad?, donde este es un cambio importante, pero debe ser visto en un contexto mucho mayor de las pruebas como un todo. Otro aspecto importante es que en la investigación que nosotros realizamos hay un consenso prácticamente entre los entrevistados, y con esto estoy hablando de especialistas de educación, exministros, personal técnico del Ministerio de Evaluación, de que de alguna manera al centrarnos en un conjunto limitado de materias, que son las que finalmente se presentan, generan en el contexto
de la educación diversificada un desmérito por las otras materias. Entonces, realmente el estudiante cuando ingresa a la educación diversificada, materias que son parte sustantiva de esa formación integral, como el tema de las artes, el tema del movimiento humano, el tema relacionado con otros componentes que no sean las ciencias básicas, tanto exactas como naturales, bueno, pues el estudiante pierde ese esfuerzo que viene. ¿Por qué? Porque no es evaluado, y al no ser evaluado no tiene sentido el aprendizaje. Los profesores pero manifiestan... no deberían incluirse en bachillerato de estas materias, ¿o sí? Lo veo No, usted. es que no deberían, digo yo, es más complicado porque también no podríamos someter al estudiante a una evaluación de 14 pruebas, ¿verdad? Pero el problema es que ni siquiera se toman en la nota de presentación, es decir, se excluye de la nota de presentación estas materias, entonces el estudiante, bueno, pierde todo interés por una materia que además no solo va a ser evaluada, no es requisito para que finalmente apruebe su educación diversificada, pero además ni siquiera es tomada en cuenta en este 40% de la nota de presentación. Entonces ahí hay una contradicción respecto a un sistema que dice ser integral, o que entre sus objetivos formales es esta formación integral. Perfecto. De los estudiantes. Doña Lilian Mora. Sí. Bueno, yo creo que también hay que ver este cambio no dentro de como un cambio aislado, hay que verlo dentro de todo un cambio que es también la nueva política educativa. Y escuchando hablar a Rocío, yo digo, simplemente está hablando de todos los cambios que hemos hecho a nivel curricular con la transformación que estamos teniendo en cada uno de los programas. O sea, lo que está hablando Rocío, y cuando nos dice, yo digo, Rocío nos está hablando, es como si hubiese sido autora de cada uno de los programas donde estamos diciendo el estudiante centro, el estudiante del proceso educativo, el estudiante generador de su propio aprendizaje, el estudiante investigador, porque si leemos todos y cada uno de los nuevos programas que han sido aprobados en todo este año, son programas justamente que van a instar al estudiante justamente a la investigación, al autoaprendizaje, al aprender haciendo y al aprender también investigando. Porque a partir de 2018. A partir de 2018, bueno, ya empezamos con matemática y yo creo que matemática ha sido un primer paso, pero que también nos falta mucho por hacer. ¿Y cómo fue esa experiencia en matemática este año con lo que fue la promoción del cambio que ya se dio en bachillerato? Y hubo, porque siempre ha sido, como decimos popularmente, el coladero, ¿verdad? En bachillerato. ¿Qué tal este año con ese cambio? Bueno, el lunes estamos entregando esos resultados. Siempre va a ser una asignatura que nos da grandes dificultades. Yo creo que no es un tema costarricense, es un tema internacional. La matemática internacionalmente en todas las evaluaciones nacionales o internacionales de cada uno de los países, por lo menos lo que yo he investigado, y a nivel internacional ha sido motivo de escándalo justamente los resultados, y justamente en matemática, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ha sido la piedra de tropiezo en el aprendizaje de muchos estudiantes justamente. Creo que sigo insistiendo, creo que hay mucho que hacer en el tema de capacitación. Tenemos que capacitar en mediación pedagógica a nuestros docentes, necesitamos capacitarlos. Entonces yo creo que ver el bachillerato y ver el cambio que estamos haciendo ahora, simplemente como un cambio aislado o como un cambio para poder resolver algo, no estaría correcto. Hay que verlo dentro del cambio del eje transformador, donde estamos viendo la nueva política curricular, donde estamos viendo la nueva política educativa en esa persona como centro del eje transformador de la sociedad. Entonces hay que verlo como un todo. ¿Y que nos falta por hacer? Sí, claro que nos falta por hacer. Que nos falta poder ver la integralidad, nos falta hacerla. Nos falta ver las desigualdades, sí, hay que hacerlo. Yo creo que creo que los cambios no deben ser ni a mediano ni a largo plazo. Nos falta hacer mucho y hacerlo rápido. Porque al fin y al cabo, insisto, es esa persona como un eje transformador de la sociedad y rápidamente se nos hace adulta, entonces no se vale. Pero ver este cambio como un puntito y como algo chiquito dentro de toda la transformación no es como parte de todo lo que nosotros estamos haciendo en nueva política curricular. Ya para cerrar, nada más antes de que lea los comentarios, doña Rocío, doña Lilian, quería preguntarle, cuando se habla, porque en estos últimos días el tema o el término de habilidades y competencias, y explotar las habilidades y competencias de los jóvenes, tal vez que usted nos dé un ejemplo de qué es eso. Ya no va a ser tanto de memorística, de que se lea el libro y vaya y haga la prueba, o qué. Bueno, vamos a ver.
tenemos estudios sociales o tenemos español. De pronto, ¿qué hacíamos nosotros con español? Lo que hacíamos con español era que el estudiante se leyera el libro y simplemente fuera a hacer una comprobación de lectura. Eso no tiene ningún sentido. Eso tiene que ir superándose. Estamos hablando del siglo XXI, donde creemos que el estudiante debería leer, por el gusto de leer, y eso yo creo que hay que enseñarlo, pero no enseñarlo ni en cuarto ni en quinto año. Hay que enseñarlo en preescolar, hay que enseñarle el gusto por la lectura. Entonces, ¿qué hay que evaluar ahí? Lo que hay que evaluar es un proceso más analítico. Es un proceso donde el estudiante sea capaz de analizar lo que está en el trasfondo de esa lectura. Igualmente en estudios sociales. Entonces, no se trata de que yo me aprenda cuáles son todos los límites o cuáles son las fechas, que es lo que se hacía, y en muchos exámenes de bachillerato ustedes saben que se hacía. Todos pasamos por eso. Pero todos pasamos también por los cuestionarios de 100 preguntas y prepare esas 100 preguntas para poderse preparar para el examen el día siguiente. No se trata de eso, no se trata de que yo me aprenda algo de memoria. Se trata de que eso, que yo probablemente sí me tengo que aprender de memoria, porque la memoria no la podemos aislar del proceso. Es que a veces también nos equivocamos y creemos que dejemos la memoria de lado y ya eso no es importante. No, también es importante. Pero que eso que yo me aprendí sea bien aprendido y yo lo pueda poner en práctica para que me pueda sentar en esta mesa y pueda discutir con 5 personas sobre algo que aprendí, bien aprendido, valga la redundancia. Perfecto. Vamos a leer algunos comentarios que hay en redes sociales. Dice Gabriela Salas: rebajar el nivel no es mejorar la educación ni garantizar los aprendizajes, eso es mediocridad. La solución que aportan los pedagogos panelistas es quitar obstáculos a los estudiantes. El fin de la educación debería ser enseñar a los estudiantes a superar esos obstáculos. El facilismo no los prepara para otras etapas de la vida. Y dice Alejandro Sáenz: y esa señora del sindicato viene con una agenda de eliminar las pruebas de bachillerato. Otro golpe a la calidad académica que ya está por el suelo. Continúa la estrategia de la derecha de deteriorizar aún más la educación pública, que ya es una porquería comparada con mis tiempos. Parte de los comentarios, así que bueno, nada más, no hay posibilidad de réplica, porque un segundo nada más, y ya decir que es una agenda de derecha es lo más equivocado respecto del planteamiento, pero en todo caso lo que decimos es que los recursos deberían de utilizarse en asuntos que mejoren sustantivamente el sistema educativo, las condiciones en las que ese sistema educativo se desarrolla, una exigencia más constante, más permanente, y no pruebas nada más al final del proceso. Perfecto, agradecemos muchísimo a doña Rocío Alfaro del SEGA, a Francisco González, académico investigador del Centro de Investigación de Educación de la Universidad Nacional, y a doña Lilian Mora, directora de Gestión y Evaluación de la Calidad del MEP, por ampliarnos este tema el día de hoy. Vamos a hacer un corte, ya venimos con